Bendiciones para todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bendecidos? Muy bien. Saluda a tu hermano, dile bienvenido al que está ahí a tu lado, que viernes, después de tanto que hemos ya hecho, ¿no? Eso es un buen tiempo. Perfecto. En este momento le quiero invitar a que por favor se cerciore que su teléfono esté en silencio y nos preparemos para la palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra del Señor? Venimos a escuchar su palabra, amén. Su palabra que es viva, eficaz, que nos llena, que trasciende. Tengo que contarle que estoy muy emocionado por el mensaje que quiero transmitirle el día de hoy y le pido por favor me regale su atención para los próximos minutos. ¿Está bien? Para los próximos minutos le vamos a pedir a Dios que nos ayude a concentrarnos porque sé que esto necesitas escucharlo. Para iniciar, me gustaría decirle que le voy a contar a continuación algunos casos de algunas personitas que vivieron unas situaciones trágicas. Quiero empezar así. Unas situaciones tremendas, duras, difíciles, para muchos cuestionables, pero yo le voy a pedir un favor, usted que es maduro. Y es que por favor no los juzgue. Vuelvo y se lo digo. Le voy a contar esto, pero por favor le pido abstenerse de hacer un juicio de valores. Le pido por favor abstenerse de dictaminar qué debieron hacer y de dictaminar también acerca de dónde están. Yo le pido el favor a usted, querido amigo, ¿por qué? Porque los creyentes a veces tendemos a ser muy crueles y muy rápidos a la hora de sacar conclusiones acerca de la situación de otro. Es más, la realidad es que a veces entre los mismos creyentes nos hacemos mucho daño por esos diagnósticos, malos diagnósticos que le hacemos a las personas referente a lo que viven. Así que a continuación, al yo comentarle estos casos que fueron noticia, por eso se los comento, le pido por favor se abstenga de juzgar porque Dios no nos ha dado la autoridad ni el martillo en la mano para dar la última sentencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Empiezo diciéndole que el 13 de diciembre del año 2017, en Brasil, los periódicos se despertaron con la siguiente noticia y los noticieros. Pastor se suicida. Así como me oye. Pastor se suicida. Trágicamente, relataron el suceso del pastor Julio César da Silva, para el entonces expresidente del Concilio de las Asambleas de Dios de Brasil, y para el entonces que sufría algunas circunstancias de depresión, de ansiedad, de crisis emocional, y lamentablemente lo llevaron a quitarse la vida el día anterior, el 12 de diciembre del año 2017. Su familia, devastada por la situación, días después publicó una carta que él escribió antes de quitarse la vida. La carta es pública y se la traje hoy para leerle algunos fragmentos de lo que el pastor Julio escribió antes de suicidarse. Escribió y dijo así: no importa lo que hagas por ellos, nunca te van a agradecer. No importa que postergues a tu familia por entregarte a ellos. Es tu deber, dirán. Y te criticarán porque prefieres a tu familia o porque los pospones. Te criticarán porque predicas, porque oras, porque ayunas. Te criticarán porque vas a ayudar a los necesitados, porque no estuviste para sus cumpleaños. La gente siempre se olvidará de todo lo que haces por ellos. Se enojarán contigo. Tomarán su familia y seguirán de la iglesia sin decirte adiós, ni mucho menos gracias. El ministerio duele. Hace daño. Vives en soledad y depresión constante. La gente no se interesa por su pastor, ni por lo que le pueda suceder o sufrir. Si te enfermas, dirán que estás en pecado. Si te va mal en las finanzas, dirán que eres mal administrador del dinero. Si tienes conflictos en el matrimonio, dirán que no eres un buen sacerdote de tu hogar. Si se va la gente de la iglesia, van a decir que es tu culpa. Si tus hijos se desvían y se portan mal, van a decir que son demonios y que qué clase de padre tienen. Al final, nadie está para el pastor. A nadie le importa su vida ni sus necesidades. Luego, leí la otra historia de otro pastor, el pastor Andrew Stocklin, de 30 años, Los Ángeles, California, una hermosa iglesia que pastoreaba. También el 24 de agosto del año 2018, también decidió quitarse la vida después de sufrir por varios tiempo y varios meses y años en situaciones de depresión, de crisis nerviosa, de ansiedad. Decidió quitarse la vida. 4 meses antes de esto, se había presentado ante la iglesia, su congregación, una iglesia de miles, y les había hablado acerca de las luchas internas que tenía.
les habló de que había ido al psiquiatra y le habían diagnosticado depresión. Lamentablemente, este pastor sucumbe por dificultades en la iglesia personales y comienza a engrandecerse la situación de crisis nerviosa. Se toma un receso de 4 meses fuera de los púlpitos, fuera de la iglesia, para tratar de recuperarse. En ese lapso de tiempo y antes de los 4 meses de receso, hace una serie de mensajes que tituló Un gran lío para hablar de la depresión y de la crisis emocional que muchas familias, jóvenes, niños, personas que conocemos y grandes de la Biblia también atravesaron. Particularmente, después de los 4 meses, regresa a los púlpitos, da un mensaje acerca de Elías y 12 días después de tratar de mitigar la situación interna, la lucha que vivía internamente con sus emociones, se desfasa nuevamente por una situación que comenzó a vivir en su familia de enfermedad y problemas en la iglesia, y esta situación vuelve a llegar a él. No aguantó. 12 días después de predicar, se quita la vida. Se suicida. Nunca había sentido tan cerca el tema de la depresión como alguna vez hace muchos años cuando tuve mi primer casa de vida, que le pastoreaba a una pareja de esposos, 2 personitas muy especiales, muy amables, siempre me recibieron con el amor más grande. Les prediqué la palabra, les enseñé, pero nunca se me olvidará ver al Señor llegar un día a la iglesia de La Vega a eso de las 12 del mediodía buscando al pastor para contarle que sufría desde hacía mucho tiempo graves episodios de depresión, de ansiedad. Era un cristiano que asistía a la iglesia, que oraba, que veía yo quebrantado por el Espíritu Santo. Y para mí fue tremendo verlo llegar ese día desesperado, sin control alguno. El pastor Carlos le aconseja, ora por él, y a la misma vez lo colocó a hacer ejercicio en el patio de la iglesia para tratar de mitigar lo que por dentro estaba llevando este hombre, de cansarse físicamente para ver si su corazón y sus emociones bajaban un poco. Nunca había vivido yo, por lo menos, a tan flor de piel esta situación que le acabo de mencionar. Seguramente muchos de los que estamos aquí nos preguntamos, ¿cómo es posible que un pastor, que una persona, que un creyente pueda tener crisis de ansiedad? ¿Cómo puede ser que una persona que ama a Dios de un momento a otro comience a experimentar que sus emociones se desfasan y comienza a no tener control de lo que siente? ¿Cómo es posible que una persona haya tomado esa decisión que tomaron lamentablemente estos pastores? Bueno, el pastor Andrew, el que le mencioné por segunda vez, el de Los Ángeles, le mencioné que predicó un mensaje acerca de Elías y predicó acerca de cómo Elías, un grande de Dios, también en un momento de su vida cayó en depresión. Así que yo te podría a ti dar una respuesta rápida en esta mañana para esas preguntas o esas respuestas que nosotros como creyentes a veces, porque no vivimos la situación, a veces nos gustaría dar a la ligera. Yo te podría decir también a la ligera, ¿cómo es que una persona cae del modo estar bien al modo depresión, al modo de no comenzar a manejar sus emociones, al modo de no comenzar a poder dormir, a sentir que la vida se le comienza a derrumbar o que comienza a vivir situaciones internas que lo llevan incluso a querer atentar contra su vida? Yo te respondería de la misma forma en que Elías le pasó. Porque aunque tú no lo creas, grandes hombres de Dios en la palabra no tenían demonios, tuvieron crisis de ansiedad y no tenían demonios. No era cosa de demonios, pero sí pasaron por situaciones terribles de pánico. Y la Biblia nos relata acerca de cómo Elías, el gran siervo de Dios, un día pasó a estar en el modo depresión. En una crisis que la Biblia nos relata alrededor de casi 2 meses, que lo aislaron de dar profecías, que lo aislaron de su oficio de profeta, que lo aislaron de toda situación de poder hacer las cosas bien y de desear la muerte. Literal la deseó. La Biblia nos lo explica. Entonces, comienzo a relatarte que Elías, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, viviendo lamentablemente la desunión del pueblo de Israel, profetizando él para la tribu del norte, para Samaria, profetizando allí, la Biblia dice que era un hombre impetuoso. Quisiera que distingamos la personalidad de Elías para que veas en qué momento él cae a la depresión. Y la Biblia nos enseña que este hombre de Dios en el capítulo 18 del primer libro de Reyes había orado para que no lloviera. Era un hombre impetuoso, no le tenía miedo a los retos. Tanto así la Biblia dice que en ese mismo capítulo no tuvo miedo de enfrentarse a Acab, el peor o uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Un hombre de armas tomar que era Acab, que no tenía miedo de asesinar a diestra y siniestra. Y Elías no le tenía miedo y se enfrentó a él, incluso lo desafió.
Así es Elías, un hombre arriesgado, impetuoso. Es un hombre con una voz de trueno que no le tiene miedo a los desafíos. Además de esto, desafía a los profetas de Baal, 400 hombres contra él solo. Y les dice, oren a su Dios para que caiga fuego del cielo y queme el holocausto. Incluso se atrevió a burlarse de ellos. La Biblia literalmente dice que a eso del mediodía, cuando ellos llevan mediodía orándole a Baal y no pasaba nada, les dice, ¿y su Dios qué se hizo? ¿Será que está en el baño haciendo sus necesidades? Era un hombre arriesgado, burlón, un hombre que no le tenía miedo a nada. Ese es Elías, hasta el capítulo 18. Es un hombre que la Biblia dice que mata a los sacerdotes de Baal con sus propias manos. Es un hombre de armas tomar. Pero no contento con esto, es un hombre que dice que va a llover después de 3 años. Y dice la Biblia que le manda a decir a Acab, al rey, que por favor se vaya rápido a la ciudad a buscar refugio porque viene una tormenta que no se imagina, culminando el capítulo 18. Y la Biblia dice que Elías se ciñe la ropa y se la coge y sale a correr y le gana el carruaje del rey. Es decir, que corrió más rápido que los caballos. Ese es Elías. Un hombre impetuoso que no le tiene miedo a los riesgos. Un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea. Que oró y cayó fuego del cielo y quemó el sacrificio. Un hombre que es de armas tomar. Pero este mismo hombre, la Biblia dice en el capítulo 19 del primer libro de Reyes así: cuando Acab llegó a su casa, el rey le contó a su esposa, como hacen los esposos cuando llegan a las casas, a Jezabel, le contó que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, versículo 3, tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Qué? ¿El hombre que en el capítulo 18 hizo todo eso? Sí, señores. Tuvo miedo de la amenaza de una mujer y entró en modo depresión. Leamos a Elías deprimido. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su siervo. Se quedó más solo todavía. Luego salió solo, versículo 4. Todo el día hasta llegar al desierto se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y como dijo, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Será que Elías pide esto porque tiene el deseo de conocer a su creador? ¿O por qué pide esto? Es un hombre que ha entrado en modo depresión. Es un hombre que las emociones le están jugando una mala pasada. Es un hombre que está en crisis, en ansiedad, por lo que le acaba de pasar, por la amenaza que acaba de venir sobre él. Y el texto continúa diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. No hay nada más rico que comer y volver a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y siguió corriendo. Y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Él quería alejarse lo más posible del lugar donde lo habían amenazado. Y llegó al monte Sinaí, a la montaña de Dios. Versículo 9, allí llegó a una cueva donde pasó la noche. No contento con esto, su situación de crisis fue tan fuerte que se encerró en un lugar solitario. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derrubó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Entonces Elías estaba de pie allí. El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto
Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él vuelve a responder lo mismo que le respondió a Dios la primera vez. Versículo 15, entonces el Señor le dijo: regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Versículo 17, a cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a cualquiera que escape de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal, ni lo han besado. Amén. Este es el relato del día, escúcheme, en que Elías cayó en modo depresión. Y te quiero mencionar lo siguiente: cómo esas personas, esos pastores, esos casos que ya te mencioné, cayeron en modo depresión. Te respondo de una vez para iniciar este mensaje. De la misma forma en que Elías cayó en depresión. ¿Quién te dijo a ti que los creyentes no están propensos a esta situación? ¿Por qué nosotros, los creyentes, a veces somos tan ligeros para responder y dar diagnósticos a las personas, sabiendo de que muchos en la Biblia también pasaron este tipo de crisis? Depresión es esto: depresión es una lucha emocional, sentimientos duraderos de tristeza en el tiempo, desesperanza y la pérdida del interés por las actividades cotidianas que se realizan. En la psiquiatría, la depresión es catalogada como una enfermedad mental y emocional. La depresión mezcla situaciones de ansiedad, preocupación, pánico, crisis nerviosa, insomnio, pérdida del apetito y también aislamiento, como lo hizo Elías. Y para nosotros cabe resaltar que también contiene elementos espirituales. Escúchame, contiene elementos espirituales como tormento, opresión, intranquilidad. Se dice en la psiquiatría que para diagnosticar a alguien con depresión como enfermedad, se necesita por lo menos que haya vivido 5 síntomas de los que ya le mencioné y que haya tenido estos síntomas por un tiempo no menor a 2 semanas. Es decir, que Elías, si duró más o menos casi 2 meses en esta circunstancia, porque caminó 40 días y 40 noches más el tiempo que pasó en la cueva, es decir que en este tiempo, si Elías hubiese ido al psiquiatra, le hubieran dicho: hermano, depresión. Le hubiesen dicho eso. Y escúcheme, ¿qué puede producir la depresión? La depresión la pueden producir cualquier tipo de problema, dificultad familiar, matrimonial, amorosa, fracasos económicos que hayamos tenido, la misma economía, el idealismo que está a flor de piel. Tú que eres papá o abuelo, te debe interesar este tema porque no sé si sabías, pero desde la pandemia se ha disparado los casos de depresión en la gente. ¿Sabías tú que la pandemia fue un despertador de la depresión en la vida de las personas? ¿Sabías tú que la enfermedad del siglo XXI lamentablemente es la depresión? Y no estoy hablando de la de hacer los frijoles. La depresión, no. La depresión, crisis emocional. ¿Sabía usted que a nuestros jóvenes se les ha pasado por la cabeza quitarse la vida? Muchachos, si Jesús, siendo el mejor pastor, se le suicidó uno se le suicidó, está comprobado y estadísticamente que 1 de cada 12 se quiere quitar la vida. ¿Cuántos sabemos aquí? Eso quiere decir que muchos de los que están aquí en algún momento se les ha pasado por la mente que acabar con su vida es la solución. Que muchos de los que están aquí se les ha pasado esto por la mente. Y escúcheme, aunque nosotros no somos ni Elías ni esos pastores que vivieron esas crisis que los llevaron a tomar esas decisiones, seguramente toda persona que está aquí ha pasado por algún síntoma de la depresión. Seguramente todos aquí hemos pasado por alguna circunstancia de crisis que no nos ha dejado dormir, que nos ha dado taquicardia, que nos toca tomarnos la agüita de, ¿cuál es la que para dormir? Mire, si ve que usted se la ha tomado. Ahí estuvo, ya. Si ve, todos en algún momento de la vida hemos pasado por pérdidas, pasado por situaciones que nos ha llevado a crisis emocionales. ¿O hay alguien aquí que no haya tenido una crisis emocional? De pronto no te han diagnosticado a ti, escúcheme, con depresión. Incluso se considera que haber tenido estos síntomas
Y aunque de pronto no te declaren depresivo, muchos han tenido depresión menor, lo que se llama en la ciencia como depresión menor. Que duramos 2 o 3 días mal por alguna situación. ¿A cuánto les ha pasado? A muchos de los que estamos aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que la depresión se ha tocado a la puerta de tu casa y de tu corazón. Que esto te tiene que interesar a ti, porque si algo invitó Jesús a hacer fue a que los cansados y cargados se acercaran a Él para Él hacerlos descansar. Y se refería a gente no de cargas de bultos, sino temas emocionales y espirituales. Depresión, señoras y señores. Te quiero decir esto porque esto es más palpable de lo que usted y yo nos imaginamos. Quiero decirte que la depresión, según Elías, no respeta la estatura espiritual de nadie. Tú puedes ser un profeta que ore y caiga fuego del cielo, pero te puede caer la depresión encima. ¿Alguien me está entendiendo? Así que este tema, si es para ti, no te equivocaste de culto. Depresión es eso. El desánimo, las crisis y la depresión definitivamente son una forma de ataque que pone en riesgo nuestro propósito y nuestra vida espiritual. Tiene que ver con nuestra naturaleza caída. En ninguna parte de la Biblia dice que Elías tenía un demonio. Gente como Job, como David, como Noemí, Moisés quiso morirse también. Le pidió a Dios: Señor, mátame mejor, estoy cansado y aburrido de este pueblo. Llegó al punto del colapso. Y habemos personas que nos ha pasado eso, aún caminando con Dios. Y te quiero decir que en ese orden de ideas, para muchos incluso es un poquito más relevante que para otros, porque para unos su parte emocional es su debilidad. ¿Sabías tú que hay gente que su parte emocional es su debilidad? Hay gente que no se puede tocar porque se siente, como hay otros que no. Pero es que, ¿cómo lo cogemos? Mi hermano, no lo juzgues porque esa no es tu debilidad. Pero hay gente que sí sufre mucho con el tema de sus emociones. Elías sucumbió ante la amenaza de una mujer y por favor no lo juzguemos. Elías estaba sufriendo por la reacción que tan frecuentemente produce el éxito. ¿Cómo viene él del versículo 18? ¿Acaso no viene en victoria? Habiendo acabado con los profetas de Baal, pero lamentablemente comenzaba la verdadera batalla para él. Señoras y señores, escuche bien, escuche bien. Elías estaba preparado para mucho, pero no estaba preparado para enfrentar el odio de una mujer. No pudo, no supo manejar la amenaza de una persona. Podía manejar profetas paganos, podía manejar un rey, podía orar para que no lloviera, podía correr más rápido que los caballos, pero la amenaza de una mujer no la podía aguantar, no la supo manejar. No estaba preparado para recibir tan semejante situación que le cayó encima y que lo hizo aislarse por casi 2 meses y entrar en modo depresión. Yo considero que por lo que todos aquí somos humanos, por esa razón, considero que muchos de los que estamos aquí no estamos del todo preparados para enfrentar ciertas crisis. Y por esa razón necesitamos la ayuda de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decirte? Todos los que estamos aquí no estamos, humanamente hablando, preparados para enfrentar del todo las situaciones que sucumben en nuestra vida. Después de esto pareciera que Elías, después de todo lo que hace en el capítulo 18, lo mínimo que uno espera leer. Yo me recuerdo la primera vez que leí la historia de Elías, la primera vez sin conocerla, leyendo Reyes, leí que corrió más rápido que los caballos, que acabó hasta con el nido de la perra, perdóneme la expresión, allá con los profetas de Baal, que quemó ese toro, que hizo de todo. Cuando yo leí en el capítulo 19, sin conocer la historia, que una mujer lo amenazó, yo dije, ahorita lo que sigue es que este hombre fue y le quitó la cabeza, mínimo, así mínimo. Pero, oh sorpresa, cuando leí, dice que este señor cayó fue en un cuadro depresivo. Si hubiese esperado de Elías algo más. Por eso yo te quiero pedir que por favor no juzgues a la gente que ha caído en situaciones y en crisis emocionales. Por favor, no la juzgues. Te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. No la juzgues, porque cualquiera es propenso a esta situación. Particularmente las personas que caminan en contra del mal, haciendo la voluntad de Dios, es gente que va a tener choques, es gente que va a tener este tipo de crisis, es gente que este tipo de situaciones pueden llegar y atropellarle su realidad.
Porque una persona que no tiene choques, que no tiene crisis en la vida, es una persona que lamentablemente está caminando por el mismo lugar para donde va el diablo. Entonces por eso no se choca con nada. Pero si tú vas en contra de lo que está mal, vas a chocar con cosas. Y es posible que esto toque a la puerta. Pero, ¿de qué me sirve diagnosticarte y hablarte de esto sin darte una solución? Te quiero dar una buena noticia. En el relato que leímos de Elías, el Señor interviene maravillosamente. Yo pensé que usted iba a... Voy a volver a decirlo, ¿está bien? El Señor en la situación de depresión de Elías intervino maravillosamente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay esperanza para aquellos que sufren o viven esas circunstancias. La Biblia me demuestra también en la historia de Elías no solo que los hombres pueden caer en depresión, sino que también me demuestra que Dios actúa en medio de la crisis de la gente. Que Dios está interesado en actuar y actúa de una manera que usted y yo no nos podemos imaginar. A continuación, en los minutos que me quedan, pretendo hablarte de ese cómo, de la manera como el Señor actuó en la crisis de Elías y de la manera en que el Señor quiere actuar en tu crisis, en la crisis que estés viviendo emocional o la que sea. ¿Estás preparado? De la primera manera en que el Señor actúa, sosteniéndolos. Para mí el pasaje es maravilloso. Y para llegar a este sosteniéndonos y explicártelo, te quiero decir lo que primero le causó la crisis a Elías. Le causó miedo. Versículo 3, le causó que huyera, le causó aislamiento, le causó deseos de morirse y le causó cansancio. Dice la Biblia que se quedó dormido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el pasaje también nos enseña que la crisis que seguramente él vivió, nosotros también la hemos vivido. ¿Cuántos de los que están aquí bajo la crisis no hemos pensado también en huir, en aislarnos? ¿Cuántos no hemos sentido miedo? Todos seguramente hemos sentido estos síntomas. Porque particularmente las decisiones y los razonamientos que uno tiene bajo una crisis, particularmente tienden a empeorar la crisis. El texto no dice que Elías cuando sintió miedo oró, dice que huyó. Particularmente las decisiones que uno toma son equivocadas y empeora la situación. Particularmente hizo algo que una persona que entra en crisis hace siempre, y es quedarse solo. Dice el texto que dejó a su siervo en Berseba y se fue solo. Versículo 4. Es un hombre que está entrando en esa crisis, pero te tengo una excelente noticia. En medio de su soledad, en el versículo 4 del texto, la Biblia, perdón, en el versículo 4 cuando decía morirse, versículo 5, dice el texto que se acostó a dormir y que un ángel llegó, lo tocó, le dio de comer y él se volvió a dormir. ¿Sabe qué descubro ahí? Veo cómo Dios lo sostuvo en medio de su crisis. Le dio comida, lo siguió sosteniendo. No veo que en el pasaje el Señor se le aparece con ímpetu y le dice, ¿y usted por qué anda aquí? Eso es para más adelante. Antes de hablar con él, primero lo acompañó. Y te voy a decir una cosa, hay gente que está en crisis tan tremenda, yo he tenido que aprender a eso y lo aprendí equivocándome. Le hago la aclaración. He aprendido, yo he recibido llamadas de gente tan en crisis, llorando a moco tendido, que lo único que uno puede hacer es lo que el ángel hizo con Elías. Llegar a donde está esa persona, no decirle nada y quedarse ahí acompañándola. El ángel no le dijo ni mu, solo le dio de comer y él siguió durmiendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Sostenerlo. Sostenerlo en medio de su situación crítica, porque a Dios le interesa tu estado mental, emocional y espiritual. Tu crisis es motivo de su interés. Y la presencia del ángel le hablaba a Elías de que Dios estaba interesado en el asunto, porque algo sobrenatural está pasando. En el modo de presión, Dios no nos abandona. Lo sostuvo, le hizo acompañamiento y hace algo maravilloso, que de pronto algunos descubrimos, otros no, pero te lo quiero mencionar. El texto dice que Elías durmió. Solo los que llevan mucho tiempo sin dormir saben lo valioso que es dormir. El texto dice que Elías durmió. Dios le dio la capacidad de conciliar el sueño en medio de su crisis. Eso es sostenerlo.
Pero te voy a decir algo más. En la psiquiatría, ¿sabes cómo es la forma en que tratan los psiquiatras la depresión en una persona? Lo primero que diagnostican y miran es si ha comido bien y si ha dormido bien. Pregunta, ¿quién le dio ese trato antes de que existiera la psiquiatría, Elías? ¿Quién era psiquiatra antes de que la psiquiatría existiera? Dios. Hay un trato médico aquí, en esta forma. A algunos les parecerá un tanto ridícula, un tanto subjetiva, pero definitivamente lo que no podemos negar es que en medio de esta intervención Dios le proporcionaba a Elías los elementos que él necesitaba para subsistir en medio de su crisis, por lo menos comida y descanso. Eso se llama sostenimiento. Escúcheme, Elías estaba exhausto, durmió 2 veces, se despertó, comió y volvió a dormirse. Este hombre estaba cansado, seguramente por todo lo que había hecho en el versículo 18 y por la carrera que se pegó físicamente. Pero aquí te voy a decir algo. ¿Sabes qué me enseña este pasaje? Que cuando se es altamente productivo y no se descansa bien, se es propenso a crisis emocionales. Por eso le hablo a usted que es altamente productivo. Pilas con sobrecargarse activamente, porque una persona que se sobrecarga activamente es una persona que comienza a tener una vida espiritual raquítica. Se ha comprobado que la mayoría de personas que asisten a las iglesias, que tienen una vida con Dios muy, muy limitada, poca oración y poca lectura de la Biblia, a veces no es que no quieran, sino es que no tienen tiempo porque trabajan mucho. La gente que se sobrecarga con actividades tiende a empezar a tener una vida espiritual muy raquítica. Y Elías, por alguna razón, llega sin la suficiente fuerza espiritual para afrontar esta situación que ahora se le presenta. Pero Dios lo deja descansar. Había mucha sabiduría divina en la sencilla forma en que Dios trata la depresión que este señor está viviendo. Y te quiero decir que no podemos prescindir que los milagros de Dios siempre sean instantáneos y sin elementos naturales. A mí me encanta la forma natural en que Dios trata la depresión de Elías. La trata primero dándole de comer y él durmiendo. Y no creas que aquí ya no hay un milagro. Hay milagros aquí. Por favor, no pensemos que cuando hablamos con esa persona que nos da consejería y no pasó nada, no pasó entonces nada en lo espiritual. Claro que sí. Tú no puedes desechar los elementos naturales que Dios usa para hacer sus milagros. Nosotros por alguna razón a veces pensamos que como Dios sana instantáneamente una enfermedad, así mismo debe hacer con mis problemas. Instantáneamente quitarlos. Y la medida de los milagros de Dios puede funcionar a dos tiempos, o instantáneamente o en un proceso largo. Y Dios sabe que las situaciones emocionales y las crisis emocionales es algo que lleva tiempo, que usa elementos naturales. Escuché la fascinante historia de un soldado que estaba en la guerra y por situaciones de estrategia tuvo que salir huyendo porque sus enemigos vienen a matarle. Y él se esconde en una cueva, se mete en la cueva y él, siendo un creyente, le pide a Dios y le dice: Señor, manda una roca que caiga y que tape la entrada de esta cueva para que esos enemigos no vengan y me encuentran aquí y me asesinen. Cuando al tiempo, al rato, él ve que una pequeña arañita a la entrada de la cueva comienza a tejer su telaraña. En la entrada de la cueva. Y él dice: qué Dios tan cómico tengo yo, ¿no? Le pido una piedra y manda una telaraña. Cuando de repente a la misma hora, cuando ya ella va acabando con su telaraña, escucha que vienen los enemigos a entrar. Y cuando van a entrar a inspeccionar esa cueva, dicen: esperen, esperen, esperen. Nadie pudo haber entrado a esta cueva sin romper esta telaraña. Aquí no hay nadie. Y se fueron. ¿Quién te dijo a ti que Dios no usa comida, dormir para ayudar a alguien? ¿Quién te dijo a ti que Dios no usa una telaraña para ayudar a alguien? ¿Quién te dijo a ti que en los elementos pequeños Dios también no te está ministrando y te está ayudando? Cuando esa persona te prestó tus oídos, no te solucionó el problema. Yo siempre digo eso.
Yo, por ser pastor y por mi oficio, escucho mucha gente con sus problemas y muchas de esas personas, todas, cuando hablan conmigo, no se les soluciona el problema, pero se van con su corazón liviano. Ya Dios está orando. Entonces, no deseches los elementos naturales que Dios hace. Y la palabra nos enseña que Cristo es nuestro príncipe de paz. Si algo tranquiliza toda crisis emocional, es Cristo en nuestro corazón. El Señor Jesús, o Pablo más bien, en su palabra, en la palabra del Señor en Filipenses nos dice que por nada estemos, sino que sean conocidas nuestras oraciones y peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa, va a guardar dos cosas. ¿La qué? La mente y qué. ¿Acaso el texto no habla de guardarnos de una grave depresión? Dios tiene la capacidad de hacer esto. Pero hay algo bueno para pasar a un segundo, y es que Elías, dice el texto, que por 40 días y 40 noches corrió a un lugar que es el lugar donde toda persona debe correr cuando se encuentra en crisis. Dice el texto que fue al Sinaí, al monte de Dios. Fue a buscar la presencia de Dios, o si fue por lo menos donde la presencia de Dios casi siempre estuvo. Fue el lugar donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Sinaí representaba el lugar donde Dios moraba, donde Dios un día había bajado con rayos, con nube negra, representaba ese lugar, y dice el texto que allí se fue Elías. Y este es el mayor alimento y descanso que toda persona necesita, la presencia de Dios. Escúcheme, por eso no es solo qué te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Hay personas, y no las juzgo, no es juzgamiento, es casos. Hay personas que uno no vuelve a ver en la iglesia y de repente se las encuentra o les escribe un mensaje o las llama y las personas responden y dicen, estoy mal. Pero en medio de lo que les pasa no hicieron nada con lo que les pasa, antes se alejaron de la iglesia. Debería ser lo contrario, entre más mal estemos, venir más a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es una clínica para los enfermos. Aquí, ¿a ti quién te dijo que a la iglesia se va cuando se está bien? ¿Quién nos enseñó eso? ¿En qué momento perdimos el sentido de lo que es la iglesia y del por qué Cristo creó la iglesia? Si la iglesia es precisamente para la gente rota, para la gente que tiene la necesidad de mejorar más, que falló ayer, para eso es este lugar. No sé si me estoy haciendo entender. Así que 40 días y 40 noches corre Elías hacia el monte de Dios. Escúchame, ¿y sabes por dónde tuvo que pasar para llegar a Sinaí? Tuvo que pasar por el desierto donde el pueblo de Israel cientos de años antes estuvo 40 años. ¿A ti no te parece que mientras Elías pasaba por el desierto recordaba cómo Dios sostuvo a su pueblo por 40 años? Sostener. Y se alentaba. Y en esos 40 días, la Biblia dice que Dios sostuvo a Elías. Buscar a Dios siempre es la mejor terapia. Segundo, el Señor actúa en nuestras crisis. Actúa sosteniéndonos, pero también actúa confrontándonos. Segundo, el pasaje bíblico dice, perdón, que Elías llega al monte y se mete en una grieta, en una cueva. Típica reacción de una persona depresiva: encerrarse, quedarse sola. Y la Biblia dice en el versículo 9 que allí el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y esa pregunta es una pregunta que trae mucho confrontamiento. Permíteme explicarte. Es una pregunta como para decirle, ¿qué haces aquí, Elías? No esperaba verte aquí. Es una pregunta que habla diciendo, Elías, abandonaste el puesto donde te dejé. ¿Qué haces aquí? Es una pregunta confrontante porque es como decirle, ¿qué haces aquí? Este no es el fin que yo tengo para ti. Aquí yo no esperaba encontrarte. Pero también es Dios llevándonos a ver y a sentir en medio de las crisis una nueva perspectiva. Particularmente la gente en crisis emocionales, siempre miramos la mancha, siempre miramos el punto negro que no cabe en nuestra vida y no miramos más. Particularmente una persona que está en una crisis de depresión es una persona que solo está mirando el problema y no tiene la capacidad de mirar que hay otras alternativas, que hay otras perspectivas de la vida. Y cuando Dios le preguntaba a Elías, estaba tratando de que él mirara
que se analizara y dijera, oiga, de verdad, ¿y yo qué hago aquí? Tratando de entrar en su corazón, porque te quiero decir que aunque Elías entró a lo profundo de la roca, Dios estaba entrando a lo profundo de su corazón. Y te quiero decir que esa pregunta también es cuestionable en el sentido para abrir el panorama, pero también para diagnosticarnos y que entendamos del por qué estamos haciendo lo que no debemos hacer. Pero hay algo más hermoso en esta pregunta. Escúchame muy bien. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Qué rico que el pasaje no dice, ¿qué haces allí? ¿Alguien entendió? Otra vez. Es diferente decirle a alguien, ¿qué haces allí? A ¿qué haces? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba, ¿dónde? Dios estaba con él allí. Escúcheme, y aunque la cueva representaba un lugar de fortaleza, de seguridad para Elías, te quiero decir lo siguiente de parte del Señor. Los que tengan oídos para oír, que oigan. Hay lugares y personas que a nosotros nos causan seguridad, pero no es el lugar donde Dios nos quiere. No es el lugar. Sí, muy seguro y todo, pero ¿qué haces? No me gusta hacerlo, pero vamos a hacerlo hoy. Dígale al que está a su lado. ¿Qué haces aquí? Si es osado, le responde, pues aquí escuchando la palabra. Es una pregunta confrontante, pero también el ¿qué haces aquí? Es dándole la oportunidad de confesarse. ¿Qué haces aquí? Cuéntame. ¿Sabe qué me hace recordar esa pregunta? Me hace recordar las preguntas que Dios le hizo a Adán y Eva cuando pecaron. Les dijo, ¿dónde están? Nos escondimos porque tuvimos. ¿Quién les dijo que estaba? Preguntas que Dios. ¿Quién dijo que Dios no hace preguntas? Dios pregunta para darte la oportunidad de que confieses y te arrepientas. Wow, ese es el Dios que usted y yo tenemos. Y aunque Elías entró en esa profundidad de la cueva, Dios entraba en lo profundo de su corazón. A veces, siempre cuesta traer a la boca lo que el corazón siente. Y Dios estaba tratando de sacarle a Elías lo que llevaba por dentro para hacerlo hablar, para tener una conversación con él. Elías sí había terminado en victoria en el capítulo 18, derrotando a los sacerdotes de Baal, corriendo más rápido que los caballos. Al parecer termina en victoria, pero la verdadera batalla la comienza a librar en el versículo 19 contra sí mismo. Y te voy a decir algo más. Hay gente muy, muy exitosa en la vida. Carro nuevo, casa nueva, familia, tienen dinero, lo que hacen se les da, pero tienen una gran batalla por dentro, emocional, espiritual. Y Elías, aunque es un hombre victorioso, ahora enfrenta una batalla interna que jamás pensó que le correspondiera. Su respuesta es sentirse devastado. Señor, yo tengo celo por tu casa y mira, me buscan para matarme. Es como haber idealizado el ministerio. Como yo oro y cae fuego del cielo, a mí no me puede pasar. Y particularmente se ha comprobado que la gente que le quiere servir a Dios, que tiene un llamado de Dios, cuando empiezan a servirle, siempre empiezan con expectativas muy altas. Ya casi no se escucha, pero le quiero contar que hace unos años en el gremio de los evangélicos, cuando se le profetizaba a alguien, casi siempre se le hablaba de estadios. ¿Sí? Te veo llenando. Una vez me dijo un loco, ¿ya tiene pasaporte? Y le dije, no, dijo, sáquelo porque Dios lo va a sacar de las naciones. Y me trajo fue de La Vega a Bogotá. Y pues para venir a Bogotá no necesita pasaporte. Siempre hay un idealismo acerca de lo que es servirle a Dios. Pero lamentablemente los profetas contemporáneos no nos cuentan que van a haber crisis. Por eso ahora cuando un hombre de Dios viene a tratar de decirme algo de parte de Dios, evalúo la profecía. Y si viene de Dios, me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé por dónde Dios me tenga que pasar para cumplir eso. Así que te tengo que decir que el idealismo a veces en la vida, en el ministerio, le hace mucho daño a las personas. Pero te quiero dar algo más para pasar a un tercero. Por favor, préstame atención porque la escena que viene a continuación es maravillosa. El texto dice que Dios le dice a Elías que por favor salga porque va a hacer algo.
viene un viento recio que afloja las piedras. Imagínense el viento. Podríamos decir que es como un huracán, ¿no? Que aflojó las rocas. Y Elías, me imagino, tratando de detenerse allá en la cueva. Pero después dice que vino un terremoto y vuelve a sacudir esa montaña. Pero el texto dice que en ninguno de esos dos estaba Dios. Y por tercera vez vino un incendio, un fuego abrasador. Y el texto bíblico dice que tampoco Dios estaba ahí. Hasta que cuando de repente hubo un silbo apacible, según Reina Valera, o Nueva Traducción Viviente, dice el texto que se escuchó un suave susurro. Y allí Elías oyó a Dios. ¿Sabes por qué Dios hizo esto? Porque necesitaba darle una lección a aquel hombre que está acostumbrado a orar y que caiga fuego. A aquel hombre impetuoso que está acostumbrado a amenazar. A aquel hombre que está acostumbrado a que las manifestaciones de Dios siempre son así, impetuosas. Elías jamás había experimentado que Dios también se movilizaba en la quietud. ¿Sabe qué está aprendiendo Elías acá en la cueva? La cueva se convirtió en un aula de clases y Dios en su maestro, donde le enseñaba que Dios también es Dios de la calma. Elías estaba acostumbrado a que en su ministerio las cosas fueran fuertes, fueran poderosas. Y a veces la gente se malacostumbra acerca de la misericordia de Dios, porque han orado un par de veces y las cosas han pasado instantáneamente. Pero el día en que oraron y Dios no respondió, como sucedió la primera vez, se desaniman. Bueno, te invito a que conozcas a un Dios que a veces se demora en responder. También es Dios. Elías conocía a un Dios ahora que se movía en lo apacible. Y la pregunta que me tuve que hacer en este texto: ¿acaso el terremoto, acaso el viento, acaso el incendio no representaba también cómo se sentía Elías por dentro? Es el reflejo de lo que él vive. Es Dios entendiendo su crisis depresiva, pero también es Dios diciéndole: la forma en que vas a sanar lo que vives es entendiendo que necesitas la obra del Espíritu Santo en tu corazón, el soplo apacible. No te acostumbres de que el Espíritu Santo, cuando llena a una persona, es solo zapateando, cayéndose al suelo y hablando en lenguas. No es la única. A veces en la más delicada oración, en la más sensible oración, Dios también se manifiesta en la calma, y es allí donde Dios también se quiere manifestar a tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Es tremendo. Dios no logra sacar a Elías de la cueva con un terremoto, pero sí con un soplo apacible. Lo saca y dice la Biblia que Elías se para en la entrada. Es decir, que Elías vio esperanza. Es un hombre que ya ha recibido sanidad en su corazón frente a lo que vio. Dios fue el único que pudo calmar su tormento. Salir de la cueva habla de el buen tratamiento que Él está dando. Y tercero y último, el texto termina diciendo, versículo 15, que el Señor le dijo, después de esta experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto. Unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Elías. Papito, ahora que se siente mejor, a producir, papá. A trabajar. Lo tercero que produjo la crisis en Elías, que hiciera un receso en su actividad ministerial, que dejara el ministerio por allá botado en Samaria, que dejara a su criado en Berseba por allá en Judá, y dejó botado el ministerio que le habían entregado un día. Pero cuando Dios lo confronta, tercero, en nuestras crisis, Dios no solo nos confronta, sino que también nos restaura. Y cuando hablo de restauración, no solo estoy hablando de lo que internamente te haga sentir mejor, estoy hablando de recuperar el proyecto de vida que tenías. Estoy hablando de que vuelvas a encauzarte en lo que dejaste tirado por la depresión o por la crisis que tuviste. Está comprobado que una mente desocupada es el taller del diablo.
Está comprobado que las crisis emocionales lo que más le quitan a la gente es el deseo de hacer cosas. Y Dios le dice, bueno, ya que te sientes mejor, ahora necesito que restaures tu vida. Necesito que te devuelvas a ungir. Esa era la tarea del profeta. A regresar a las actividades cotidianas que tenía. Permíteme explicarte. Él había aprendido a hacer las tareas de su ministerio con una nueva perspectiva. Ahora Elías se iba entendiendo que el ministerio no solo se hace orando y cayendo, no solo se hace así. El ministerio se puede hacer desde otras perspectivas, Elías. Ahora Elías, y tú lees a Elías de aquí para adelante y lees a un Elías diferente. Un Elías más calmado, que se toma las cosas más pausadamente. No es el típico que amenaza a sacerdotes. O sea que la lección de la cueva le sirvió. Ahora está listo para volver a su patria a fin de llevar a cabo la obra que Dios le había dado. El mundo, señores y señores, nunca se va a detener. Y aunque a veces debamos tomarnos recesos para descansar, definitivamente dejar botado lo que Dios nos ha entregado no es una opción. ¿Sabías tú que ungir a estos tres personajes, a Hazael, a Jehú y también a Eliseo, hablaba de la restauración integral que Dios estaba haciendo con él? La restauración no es volver al mismo lugar, sino a donde quedaste. ¿Dónde es que quedó Elías? 15, por favor. Ahí viene, ya casi. Regresa por el mismo. ¿Se imagina? Por favor, piensa en Elías regresando por el camino donde venía, que se hizo en los pantalones. Ahora, ¿cómo regresa de la cueva? Yo sí soy bobo, decía yo. Yo, ¿verdad? Todo esto que me pasó por una amenaza y regresaba por el mismo camino. Me acuerdo que en esta piedra me senté a renegar. Ahora en esta piedra me voy a sentar a agradecer. ¿Qué significó regresar por el mismo? Te voy a decir algo. Nunca con Dios se pueden dejar pendientes en la vida. Si hay lugares y cosas que te causaron daño, Dios va a hacer que regreses allí para que sanes. Dios no te va a dejar seguir adelante con cosas pendientes. Así que si tú te fuiste de un país, de un barrio, de un lugar porque te agarraste con alguien, Dios te lo va a poner enfrente un día en la vida. Te va a volver a regresar por el mismo camino. Para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Con Dios los pendientes no existen. Regresó por el mismo. ¿Qué le implicaba a Elías regresar por el mismo camino? Le implicaba retornar a donde quedó. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó con su ministerio? Y escúcheme, la fe no es hacer algo en ausencia de miedo, sino en presencia de miedo. Eso es fe. La fe no tiene significado contextual si el miedo no está presente. ¿A ti quién te dijo que fe es no tener miedo? Fe es obedecer aunque se tenga miedo. Eso es fe. Y escúchame, Dios restaura integralmente a este hombre. El modo de presión te quiere volver inactivo, atentar contra el llamado que Dios tiene para ti. Dios quiere restaurarte para que cumplas con el propósito y con el llamado que Él te ha dado. Hazael fue a través de quien Dios disciplinó a su pueblo. Jehú, el rey de Israel, fue el que Elías ungió, fue el rey que quitó la dinastía de Jezabel. Es decir, que sin darse cuenta, Elías ungió a la persona que le quitó el problema de encima. Y por último, esta me encanta. Por favor, présteme atención. Te voy cerrando. ¿Recuerdas que le dijo que ungiera a un profeta? ¿Que lo iba a suceder? Eliseo. Señoras y señores, cuando Elías unge a Eliseo, Eliseo nunca se le apartó del lado a Elías. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Dios no le proveyó solo un profeta, le proveyó un amigo. Y toda persona que tiene crisis emocionales fuertes necesita amigos. Necesita no estar solo, necesita estar acompañado. Pero por favor, rodéate de gente que te sume. Rodéate de gente
que sea más espiritual que tú. Rodéate de gente que te anime, rodéate de gente que te incite a buscar a Dios. El Señor le proveyó un amigo a Elías y de ahí en adelante nunca verás a Elías solo. Es más, hasta el día en que Dios se iba a llevar a Elías para el cielo en el torbellino, el texto bíblico dice que Elías le dio la orden a Eliseo, le dijo, quédate aquí porque me voy solo. Y Eliseo le dijo, no señor, yo me voy con usted. Nunca lo dejó solo. Dios sabía que Elías para toda la vida necesitaba compañía. Tú que me estás escuchando, tú necesitas amigos que te sumen. Tú no puedes vivir solo y estar solo. Yo he venido entendiendo eso y le voy a decir algo desde este púlpito. Realmente ser pastor es llevar una vida muy solitaria. Se lo está diciendo un pastor. Y he entendido lo importante que es tener amigos. Y ya, gracias a Dios, hace unos meses vengo trabajando en esa área porque llegó un momento en mi vida, en mi ministerio, estando aquí en Bosa, donde me empecé a sentir solo. Rodeado de mucha gente, pero solo. Y entonces comencé a ver personas que podría yo considerar mis amigas para poder abrirles mi corazón, porque soy un ser humano. Para poder contarle, llamar después de la prédica y decir, mire, tengo esta lucha y no sentirme juzgado. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque para una iglesia es saludable que sepa que su pastor es de carne y hueso. Es bueno que sepan eso. Es saludable. Es muy saludable. Y quiero terminar diciéndote que el ministerio de Elías comenzó a ser diferente. Este mensaje solo toca a la gente que ha vivido la crisis emocional o que ha tenido un familiar cercano. Yo le hablo con pasión acerca de este mensaje porque yo he tenido crisis emocionales muy fuertes, pero no tan fuertes como una persona cercana a mí que amo mucho, que vive de episodios de depresión, que he estado ahí a su lado para ayudarle. Esta persona es mi hermano menor. Buen creyente, pero con unas luchas emocionales. Nunca olvidaré la vez que se vino a vivir conmigo. Sale de nuestra casa, del campo por primera vez, y esa noche recuerdo que me despierta un llanto y me levanto 1, 2 de la mañana y está él sentado, 17 años, sentado en la cama llorando. ¿Qué le pasó? Yo pensé pues extrañando a mis padres porque era su primer vez saliendo de la casa para irse a vivir a otro lugar, pero resulta que lo que comenzó siendo una charla que terminó siendo como 2 horas de conversación, de salir de la casa, de empezar a contarme sus cuadros de depresión, de autoestima bajo, de luchas internas tan profundas. Se lo cuento porque cuando te toca a tu familia y un miembro de tu familia es que comienzas a ver la seriedad del asunto. Y cuando ves que oras y hasta reprendes y regañas y das consejos a la ligera y no sirven de nada, es ahí cuando te preocupas. Y saber de él hoy en día que es un hombre de Dios, porque le admiro mucho, es un hombre muy disciplinado, pero que de cuando en cuando la depresión toca la puerta y me llama o me escribe, ay, ore por mí. He tenido unas crisis, me dice así, he tenido unas crisis. Y no lo puedo juzgar porque yo no las vivo como él las vive, pero las vivimos. Cuando toca a un miembro de tu familia o cuando te toca a ti, es que comienzas a verle el sentido a este mensaje. Te quiero decir algo. Que la gente sepa que en este mundo no siempre moramos en la cima de la montaña. No siempre se está bien todo el tiempo. Hay momentos donde sucumbimos. Y es bueno que sepas que es ahí donde debemos ir a Dios, porque Él es quien nos sostiene, nos confronta y nos restaura en medio de las crisis. ¿Sabe qué dijo Billy Graham un día? Billy Graham dijo que los pájaros vuelan sobre nuestra cabeza, pero una cosa es que vuelen sobre nuestra cabeza y otra cosa es que les dejemos hacer nido en la cabeza. Y una cosa es que tengamos problemas a nuestro alrededor y otra cosa es que le dejamos hacer nido en el corazón. Eso es otra cosa.
Y yo considero que la mejor forma, el mejor antídoto es yendo a Dios. La vida es más corta de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por eso, ¿qué haces metido en esa cueva oscura, llena de humedad? En esa crisis emocional depresiva. La vida es mucho más que eso. Y te quiero decir que Dios tiene para ti proyectos y propósitos. Y aunque si bien a veces terminamos en cuevas por crisis, hay que saber que Dios te dice, ¿qué haces aquí? Tu crisis se va a arreglar. Voy a volver a decirlo. Tu crisis se va a arreglar. Y se va a arreglar no por ti, sino por Dios. Se va a arreglar porque conozco a Dios y sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero hay un episodio final con Elías en la Biblia que me gustaría leerte. ¿Sabías tú que Elías vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento? Y la Biblia dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Elías aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Gracias a Dios no se quedó en la cueva. ¿Sabe con quién se encontró y con quién conversó Elías? Con Cristo. Y te quiero decir, ¿acaso Cristo no es la mejor medicina para cualquier cuadro de depresión que una persona viva? Cristo es la medicina que tú y yo necesitamos. El gozo de Cristo es tu decisión. Dios en las crisis nos muestra su poder. La crisis emocional, la depresión, no es el destino final para ti, sino el destino final para ti que Dios ha dictaminado es el cielo, es la paz, es la tranquilidad, es el monte de la transfiguración, hablando con Jesús. Ese es el lugar. Ese es el lugar. No las cuevas, el monte, las alturas, la paz, la tranquilidad. Dios le va a poner fin a tu situación. Pero escúchame, lo que tú necesitas se llama cristomicina. Cristomicina es la medicina para la crisis y la depresión. Cristo es el único que puede desbloquear el modo depresión. Como cuando colocas tu celular en modo avión, Cristo es el único que puede hundir el botón para que salgas de ese estado. Solo Jesús. Señoras y señores, esto es modo depresión. Y si hay alguien aquí entre nosotros que entiende esta lucha, yo quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias. Solo te quiero agradecer por esta palabra. Te quiero pedir que tu presencia gloriosa y maravillosa estén en la vida de todos los que estamos aquí. Solo tú sabes qué hijo tuyo, qué mujer o varón, qué familia ha estado lidiando con cuadros de depresión, de ansiedad. ¿Qué personas aquí están pasando por esa cruel situación? Hoy oramos no juzgándole, Señor. No tenemos la autoridad ni tenemos el cargo de jueces. Pero sí oramos por esas personas que están viviendo crisis emocionales. Por esas personas que se han levantado problemas y situaciones que les han llevado a sentirse muy mal, a sentirse con mucha ansiedad. Personas que les pasaron cosas, incluso pecados, que hoy el remordimiento no los deja tranquilos. Yo oro por esas personas, Señor. Oro pidiéndote en el nombre de Jesús que tú ministres el corazón de ese amigo y de esa amiga. Oro por nuestros jóvenes, Señor. Es demasiada la estadística que dice hoy cómo los jóvenes atentan contra su vida, Señor. Oh, Señor Jesús, hoy oramos y reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte que se quiera levantar y que se quiera mover en nuestras familias o en el pensamiento de nuestros seres amados, Señor. Oramos por esas personas que sufren crisis nerviosa, que sufren crisis depresiva. Oramos por esas personas que sufren emocionalmente hoy, que están pasando circunstancias
internas que solo tú las entiendes, Señor. Hoy nos acercamos a esas personas no para juzgarles, para darles una solución a través de tu palabra. Tú les sustentas, tú les confrontas, pero tú también les restauras. Señor, glorifícate. Padre, glorifícate. Señor, manifiéstate. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Por favor, Dios, ten tú ese cuidado que tuviste con Elías, con esa persona que está viviendo esa crisis emocional. Glorifícate sobre él, sobre ella. Levántale, ayúdale. Llévale, Señor, a tomar decisiones saludables en su vida. No permitas, Padre, que caiga y se hunda en la depresión, que se caiga y se hunda en la crisis. Dios, no lo permitas. Levántala. Sé tú ministrando ese corazón y esa vida. Sé tú soplando aliento de vida sobre esa persona. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Deseamos esperar en ti. Gracias, Señor, porque tú eres el soplo apacible que marca la diferencia en nuestra vida. Ayúdanos a entender que en el silencio también te mueves, que en el silencio también nos ministras, que tú estás allí glorificándote. Gracias, mi Señor, por este espacio. Y gracias por cada persona que ha venido hoy a prestarme sus oídos para escuchar lo que, Señor amado, has hablado a mi vida para ellos. Dios, yo te pido que salgamos de aquí renovados. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta tarde ya? Dios los bendiga. De esta manera